Hola, bienvenidos nuevamente a otro video de Psicología para Todos. Habla acá José Antonio Calvo, psicólogo clínico. El día de hoy, como siempre, les traigo una breve explicación psicológica, pero ahora no, como siempre, de una problemática que le suele pasar mucho a los cuidadores en horas de las noches o en horas de las madrugadas. Y es el miedo. El miedo a la oscuridad, o el miedo a un monstruo, o el miedo a lo que sea que los niños se imaginan que está ahí. Entonces, imagínense este momento que son como las 11, 12, 1 de la mañana y su pequeño o su pequeña entran gritando por tercera o cuarta vez: tengo miedo, no puedo dormir bien, y ustedes están agotadísimos, no pueden más, o sea, vienen de trabajar o de lidiar con otras situaciones y ahí no saben qué decidir. Dicen: ¿será que lo consuelo? ¿Será que lo mando a su cama? ¿Será que simplemente le dejo la luz encendida? ¿Qué hago? Y realmente es muy importante determinar qué vamos a hacer en este tipo de situaciones con los pequeños y las pequeñas, porque estas situaciones los puede ayudar a ellos a aprender a cómo superar sus miedos, o efectivamente nosotros podemos incurrir en reforzar accidentalmente ese comportamiento y hacer que se aumente. ¿A qué me refiero con eso? Que siga el miedo durante esos momentos del día, o quizás se derive a algunos otros momentos del día. Con el video de hoy pretendo darles algunas explicaciones de por qué esto pasa y también, como siempre, recomendaciones de qué hacer. Pero como siempre también me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video e incluso revisen ya mi gran repertorio de videos explicando diferentes cosas sobre el desarrollo infantil y adolescente, para que los cuidadores sepan qué hacer en ese tipo de situaciones. Y bueno, nada, si ven que falta algún contenido, en la caja de comentarios pueden dejar sus sugerencias o sus preguntas para a continuación yo proveérselas. Muy bien, comencemos con este video. El inicio de esto tiene que ser siempre la causa. ¿Por qué los niños y niñas tienen miedo? Tienen miedo a la oscuridad, que digamos que suelen ser uno de los miedos más básicos. Y esto realmente no es un capricho, no es como que si de repente los niños empiecen a decir: uy, no, la oscuridad y ya le agarré miedo. No, realmente es un comportamiento incluso evolutivo que tenemos todos los seres humanos y es completamente normal. La amígdala, que es una parte de nuestro cerebro, es una pequeña estructura que está ahí, que de verdad friega mucho, pero a la vez nos salva mucho. Es la que nos determina qué es amenazante y qué no. O sea, la que nos avisa también. Y ahí ya hay una información ya predispuesta en cada uno de los seres humanos. Y acá, en realidad, en el desarrollo de los niños entre los 2, 3 años, más 3 años en adelante, como hasta los 8, los 9, está esos miedos latentes. No digo que no puedan surgir otros miedos después de estas edades, sí pueden, pero este miedo específico a la oscuridad o al tema de las noches está ahí. Siempre se presenta en ese margen de edad. Ahora, de nuevo, también habrá niños que se escapen a la regla. Pero la oscuridad, para los niños, al abrir los ojos, digamos que se despiertan por un ruido o lo que sea, y no ven nada, no tienen la suficiente información, entonces eso activa su sistema de alerta, su sistema de vigilia, y empieza a decir: pues esto es peligroso, no sé qué pasa. Y ahí eso empieza a llenarse con otro tipo de informaciones, entendiéndose que yo me siento en peligro, mi corazón empieza a latir muy rápido, tengo que empezar a identificar estímulos y a continuación pienso en lo primero que se me ocurre: un monstruo, ¿vale? Y eso, de nuevo, no es un comportamiento irracional, es un comportamiento esperado para el desarrollo evolutivo de los niños en esas etapas y para todos los seres humanos que pasamos por esas etapas. Y bueno, algo que he venido haciendo en mis recientes videos es agregar información. No es que los otros videos no tuvieran, pero aquí quiero dejarles la referencia. Digamos que hay un investigador y otros investigadores por allá en el 2000 que, a través de unas investigaciones, establecieron que el miedo a la oscuridad aparece aproximadamente en el 73% de los niños entre los 4 y los 12 años. Aquí es cuando les dije que no necesariamente después de los 8 años no puede aparecer. Puede aparecer. He tenido casos de niños de 13 o 14 años incluso. Pero bueno, eso tienen otras explicaciones. Pero su miedo es más intenso entre los 5 y los 8 años. Y es uno de los miedos más comunes en la infancia, encontraron estos investigadores. Y también unos a los que, cuando uno los interviene de manera muy eficiente, se responde
o los niños responden de manera muy eficiente. Entonces, esa es la explicación inicial. Podrían haber otras explicaciones de, digamos, que un niño empieza todo su desarrollo típico y no siente miedo y de repente coge miedo. Ahí podríamos encontrar otras explicaciones contextuales, pero de nuevo, estas son breves explicaciones. Si ustedes tienen alguna de esas situaciones que no se aplican a esto, los invito a dejarlo en la caja de comentarios. Ahora bien, digamos que cuando nosotros vemos a los niños en estos estados de malestar, nosotros los adultos cometemos siempre errores. A ver, no se hicieron papás ya con un manual ni nada por el estilo. Esto no lo entienden los niños. Lo entendemos nosotros cuando crecemos, cuando vemos ya a nuestros padres y decimos, wow, entendemos ciertas formas de las cuales nos criaron, no las justificamos, las entendemos, siempre y cuando seamos conscientes. Pero a lo que voy es, el error más común que cometen los adultos en este tipo de situaciones, digamos que los quiero dividir en dos. Uno es sobreproteger. Tengo muchos casos y digamos que no van en una actitud de sobreprotección, sino simplemente de protección. Tranquilo, hijo, hija, nieto, sobrina, aquí estoy, no te va a pasar nada, quédate conmigo. Yo sé que esto lo decimos todos los adultos con amor y el niño recibe este mensaje de otra manera, porque entonces digamos que su conducta se empieza a condicionar a, ok, si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano están acá, entonces si algo malo podría pasar, pues ya no va a pasar, porque ellos están acá, porque ellos me están diciendo que se van a encargar. Entonces, claro, esto se llama un refuerzo negativo por evitación o podría llegar a ser escape dependiendo de las circunstancias, y esto está más que documentado en investigaciones de conductismo, cognitivo-conductual o terapias de tercera generación contextuales. Yo le estoy enseñando al niño que puedo ayudarlo a retirar su miedo en presencia mía. Entonces, solo mi presencia empieza a ser la conducta que aumenta, solo mi presencia pasa a ser el reforzador que aumenta la conducta de que el niño o niña pueda dormir por la noche. Porque el niño ahora sí va a evitar el miedo a estar solo y a la oscuridad, porque va a entender de que ahí están ellos y ellos son información plausible, información predecible, entonces ya no se van a sentir. Y ahí se da un potencial refuerzo negativo por escape. El segundo error que solemos cometer los adultos en este tipo de situaciones pasa a ser la minimización, no sé si lo dije bien, minimizar o invalidar. No pasa nada, ahí no hay nada, no seas miedoso, miedosa, qué cagueta eres, en fin. Digamos que cada país tendrá sus propias expresiones para referirse al tema de falta de valentía. Y aquí el problema es que evidentemente estamos invalidando al niño, invalidando a la niña, invalidando su experiencia, y eso no elimina el miedo. En realidad creemos que estamos como que haciendo una especie de psicología inversa para que el niño o niña de repente diga, sí, yo me voy a enfrentar al miedo, pero no, eso no funciona así. Lo más probable es que uno, o el niño o la niña lo oculte, porque dice, no tengo que mostrar mis emociones frente a las otras personas, o dos, se dispare más porque por quizás un temperamento más difícil, se irritan por la expresión invalidante que le están haciendo. Y evidentemente eso no los va a llevar a ningún buen camino. Y definitivamente las investigaciones en psicología demuestran que estos dos tipos de actitudes no reducen el miedo a largo plazo. Todo lo contrario, lo aumentan o lo derivan a otro tipo de situaciones. Entonces, evitemos hacer estos dos errores, por favor. Bien, y ahora los padres me van a preguntar o los cuidadores me van a preguntar, bueno, José, entonces, ¿qué si hacemos? Si no podemos cometer estos errores que tú nos mencionaste, entonces, ¿qué podemos hacer? Antes que nada, recuerdo que estas son breves explicaciones psicológicas, breves recomendaciones. Naturalmente, si llegaran a aplicar una de estas y no funcionan, les recomiendo que vayan a hablar con un psicólogo experto en la materia. En este caso, de nuevo, también los invito a que se puedan comunicar conmigo a través de mis redes sociales o mi número de contacto que se los dejo en la descripción. Bueno, en fin, ¿qué podemos hacer como primer paso, José Antonio? Bueno, nada, lo primero que tenemos que hacer es validar. Tengo que entender que estás sintiendo miedo, hija, nieto, nieta, sobrina. Entiendo que
que la oscuridad pueda que se perciba como peligrosa, o que tú creas que hay un monstruo, o que tú creas que esa sombra que se está viendo ahí es alguien que te va a venir a atacar. Entiendo ese sentimiento y está bien tenerlo, está bien estar pendiente de las cosas que son peligrosas. Pero después me toca generar lo que a mí me gusta llamar realmente en los niveles de validación, que ese es otro tema que podría abordarlo en un video, pues no sé, es el mágico pero. O sea, como que moverlos un poquito suavemente a que enfrenten la situación. Pero empieza a hablarme, hijo, hija, ¿qué estás viendo ahí? Cuéntamelo, descríbemelo, dame detalles, vamos a dibujarlo, vamos a colorear. Eso es lo primero. Hay que darle forma a nuestros miedos. No podemos dejarlos ahí sumamente ambiguos. Y al hacerlo en voz alta, o sea, poner al niño a dibujarlo, a escribirlo, a hablarlo, en este caso, activa evidentemente su corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda más racionales a nivel evolutivo, y empieza también a ayudar a la amígdala cerebral, que es la que se encarga, la amígdala en este caso, la que se encarga de, digamos, darnos la respuesta al miedo, le empieza como a dar una información de tranquilo, todo está bien, lo que creas que era peligroso no va a ser tan peligroso, y ahí yo le estoy enseñando al niño a través de lenguaje, moldeamiento, probablemente modelado, dependiendo de qué tipo de comportamiento hagamos como adulto, para que el niño empiece a ver cómo puede enfrentar sus miedos. Como por darles un ejemplo muy básico, yo a veces le digo a los papás que le digan a los niños pues, que agarre un bate, que agarre un zapato, que agarre una pelota, que se lo lance, que lo golpee, que lo mueva, y empieza a ir, bueno, eso obviamente haciéndolo poco a poco, aquí me estoy saltando un pocotón de pasos, pero empiezo a moverlo para que empiece a crear una relación diferente con el miedo, una relación funcional en donde diga, efectivamente, yo tengo el control, yo puedo manejarlo y yo puedo enfrentarlo, no es algo ahí feo que me va a comer. Bueno, entonces, digamos que la primera situación acá como estrategia sería la validación. La segunda, en realidad, ya es un procedimiento más específico que se entrena en psicoterapia y se les enseña a los papás a hacerlo y se le conoce como desensibilización sistemática. A mí me encanta esta técnica, la manejo buenísimo, la maneja muy bien para temas de ansiedad, la manejo muy bien para, digamos que niños que repelen ciertos tipos de alimentos y efectivamente los niños. He tenido una buena eficiencia aplicando esa estrategia. Pero a ver, sin ánimos de entrar en mucho tecnicismo, la desensibilización sistemática acá es que me toca enseñarle al niño o niña, digamos que una jerarquía de estímulos de miedo, estímulos aversivos que podemos ir enfrentando uno a uno, no todos de un golpe, porque de nuevo aquí voy a agregar un extra, un error que cometemos nosotros los adultos es vaya y enfrente el miedo de una vez o vaya y no lo enfrente. O sea, tomamos unos polos evidentemente muy extremo. Entonces no, aquí tiene que hacerse de manera sistemática y poquito a poquito, y digamos que aquí ya va a entrar como uno quiera dividirlo. Yo a veces lo divido entre los padres y los niños en 5 niveles, a veces lo divido con los padres en 10 niveles, a veces lo he dividido en 3 niveles. Acá el punto es cómo lo puedo ir fraccionando para que el niño o niña se vaya sintiendo cómodo en la superación de cada uno de ellos. Un breve ejemplo podría ser acá como el primer nivel, antes de irme a dormir, pues puede ser dormirme con la luz encendida. Vale, primer nivel, lo hacemos por X cantidad de días, no les puedo decir los días porque para cada niño es diferente, ¿vale? Ahí tengo que hacer ese disclaimer, niño o niña. Digamos que el segundo nivel sería a la semana o a los 3 días, no lo sé, ahora con una luz pequeña, una luz tenue, vale, dormimos X cantidad de días con esa. Un tercer nivel ahora ya no va a ser ni con luz prendida ni con luz tenue, sino con la luz del pasillo, por ejemplo, o una luz tenue en la luz del pasillo, o ahí lo podríamos dividir entre luz del pasillo y después una luz tenue en el pasillo, porque la luz es cara también. Un siguiente nivel ahora sería como, ok, ahora tú y yo nos vamos a exponer en tu cuarto, estamos cercanos todavía, ¿vale? No hemos abandonado al niño, a estar unos minutos a oscuras. Entiéndase que puede ser una semana a unos cuantos minutos, ya la siguiente semana se aumenta, pero todo va a ser ahora sin luz. Yo todavía en presencia de él, pero sin luz. Y ya un quinto o sexto nivel, perdóneme que haya dicho tercero, de nuevo porque esto se puede ir dividiendo de diferentes formas, ya podría ser, te toca estar a ti, solo por X cantidad de tiempo, sin mí, ¿vale? X cantidad de tiempo sin mí.
Y ya un último tiempo, un último nivel, ya sería tú solo, en este caso, ¿vale? Y si ya requieres ayuda, pues efectivamente aquí te dejo otros mecanismos para afrontar tu miedo. ¿Cuáles? Los que mencioné hace un momento, que tengan un objeto con el que se sientan seguros o un objeto de apego. Ya ahí uno puede ir variando, en realidad. Yo he manejado esto de muchas maneras, de maneras muy diferentes, pero siempre suelo tener el estilo de programar estas desensibilizaciones entre 2 y 3 meses para que el niño o niña se vaya acostumbrando. Claro, los papás me dicen, wow, esto es mucho tiempo, José, pero ¿qué les puedo decir? El problema es que si a veces no lo hacemos así, se genera un efecto rebote y al niño o la niña ahora en esta ocasión le va a dar más. Así que toca hacerlo de manera progresiva. Digamos que esta desensibilización lo que busca realmente y lo que se conoce en conductismo es exposición. Una exposición gradual a los estímulos aversivos para que esto me ayude a reducir precisamente ese miedo, esa fobia, esa ansiedad. Y esto está más que avalado por la APA, la Asociación American Psychology Association, la Asociación Americana de Psicología. En este caso el nombre lo estoy inventando. Ok, pero la exposición no se hace solo, vaya y expóngase y ya está. Esto tiene que venir acompañado de técnicas de regulación emocional. No puede ser solo vaya y hágalo, porque la exposición así por sí sola no funciona. Y técnicas de regulación hay un montón, pero bueno, aquí mencionaré en este caso la más fácil, las técnicas de respiración. Bueno, digo más fácil, pero suelen costarle mucho a los niños, las técnicas de respiración. A ver, hay un montón. La técnica del bigote mágico, la técnica de respiración del globo, la técnica para respirar con una bolsa, la técnica para oler el hermoso girasol o la hermosa rosa y soplarla también. O inhalar y soplar la vela también. Hay muchas técnicas de respiración. En realidad aquí lo que podríamos buscar es alguna que se adapte y que le parezca atractiva a los niños. Y está también la respiración 4-7, que es inhalar durante 4 segundos y exhalar durante 7 segundos. Y aquí realmente esta técnica se va a utilizar es para que todo el sistema nervioso parasimpático, en este caso, se vaya reduciendo la respuesta de alerta, de activación ante el peligro. Y aquí hay un investigador en el 2018, Zácaro, como siempre dije en anteriores videos, colocaré el nombre de los autores debajo de esta descripción y también en el video. Digamos que ellos confirmaron que los ejercicios de respiración, bueno, y ellos y un montón de investigadores, que los ejercicios de respiración lenta reducen significativamente los marcadores de ansiedad en los niños y en los adultos. Por eso es que todos los psicólogos mandamos esto, pero cuando yo le pregunto a los niños y a los papás, bueno, pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen de maneras muy diferentes. No pongo en cuestionamiento la labor de mis colegas terapeutas, pero sé que a veces los cuidadores también malinterpretan la información. Entonces, si de verdad cuidadores no están entendiendo cómo hacer la técnica bien de respiración con sus pequeños y sus pequeñas, pregúntenle bien al psicólogo, por favor, para que los entrene de manera eficiente y no la ejecuten de manera ineficiente. Porque he tenido niños que o respiran muy rápido o respiran muy lento, o efectivamente en vez de respirar se ponen, hacer una respiración controlada, simplemente hacen y ni siquiera exhalan por la boca. Entonces hay que estar pendiente con la técnica de respiración acá, pero tiene que ser incluida. Una siguiente actividad que se puede hacer acá se le llama el objeto de transición. Esto es algo que yo también le recomiendo a algunos padres y esto lo estudió Bowlby, Winnicott y hay otra autora, Ashcroft, no recuerdo bien, anotaré el nombre por ahí en la descripción y en el video. Son investigadores que hace mucho tiempo encontraron cómo funciona el sistema de apego entre las niñas y los niños con sus cuidadores. Y digamos que los objetos de transición de apego ayudan mucho porque me permiten que funcionen como un vínculo seguro con el cuidador. Es decir, yo poder darle un regalo, un muñeco, una manta, una chaqueta, una camisa, para que el niño o la niña se sientan cómodos y seguros con ellos y puedan dormir en ausencia de los cuidadores. Esto ayuda muchísimo, pero a la vez también toca
utilizarlo de manera muy prudente porque también se apegan mucho a ese objeto y pues ya después no lo quieren soltar. Por eso hay que manejarlo de manera quizás en algún inicio tenso, después intermitente y después ya aleatorio para que el niño no se vaya a acostumbrar. Bueno, sí, aquí lo podríamos hacer de manera progresiva. Voy a quitar esos tiempos de una manera intensa y ya después se va desapareciendo progresivamente para que el niño se vaya sintiendo como que él también tiene control sobre la situación. Yo a eso le llamo tótems, pero en realidad también le podemos poner el nombre de un guardián especial que lo está protegiendo, Diosito imbuido en esa mantita, no lo sé. El nombre podemos ayudar a los niños a que se lo pongan también para que sientan cierto tipo de conexión con ese objeto. Y como última técnica aquí podríamos meter los cuentos, los storytelling. Colocar a los niños a afrontar sus miedos, pero a través de contarles historias de cómo otros personajes han afrontado sus miedos o colocarnos con ellos a crear nuestras propias historias de cómo ellos o sus personajes superan el miedo. Aquí realmente el cielo es el límite. Hay un montón de cuentos y ponernos también creativos a crear estos cuentos puede ser una interacción para conectarnos con nuestros pequeños muy útil. O podrían utilizar herramientas de inteligencia artificial también para crear cuentos un poco más personalizados para los niños, lo que ustedes prefieran. Yo preferiría los libros porque pueden tocarlo, pueden verlo, pueden interactuar con ellos y la inteligencia artificial, pues nosotros la podemos utilizar para crear el cuento, pero no le podemos dar el teléfono porque sabrá Dios qué harán los niños con eso. Entonces, pilas, ¿eh? Pero acá, digamos que los investigadores de antaño, Piaget, Vygotsky, han comprobado o habían comprobado que cuando los niños integran sus habilidades, digamos, socioemocionales a través de narrativas directas, pues les funciona muy bien. Incluso experiencias significativas, cuentos que para ellos sean muy importantes, esto les ayuda mucho. Y debemos dejarle claro una frase a los niños: la valentía no es ausencia de miedo, en realidad es seguir adelante a pesar de él. Entonces hay que dejar claro eso porque algunas personas entienden que valentía es como temeridad, no sentir miedo a nada, ser temerario, ir para adelante, que nada te asuste. No. Espera un momento, el miedo es una respuesta evolutiva que tenemos todos los seres humanos y nos enseña un montón de cosas. Una persona sin percepción del miedo o una persona con, digamos, un umbral del dolor bajísimo es una persona que el mundo es peligroso, ¿eh? Entonces no minimicemos esta emoción solo porque nos parece desagradable. Y a lo que iba era que digamos que podemos recomendar, incluso yo puedo recomendar un libro acá, el más famoso sería el monstruo de las emociones o el monstruo de los colores de Ana Llenas, en donde se explican estas emociones y cómo funcionan para que los niños se identifiquen muy bien y a continuación aprendan a manejar sus miedos u otras emociones. Pero reitero, podrían buscar otros libros, podrían crearlos ustedes mismos y ya si son papás incluso muchísimo más creativos, pues se ponen a dibujarlos con el niño, los cosen o los grapan, como sea que los llamen en sus países, y ya tienen un libro más personalizado para el niño o niña que fue creado a mano, puño y letra por ustedes y ellos. Y bueno, digamos que en anteriores partes de este video yo estaba mencionando qué pueden hacer ustedes, pero si definitivamente ya no hay nada que puedan hacer porque no les ha funcionado, bueno, efectivamente no lo han sabido poner en práctica, les voy a dar una serie de criterios, una serie de recomendaciones para que ya puedan ir al psicólogo clínico en este caso, y bueno, que tenga experiencia también con niños y con niñas. Adultos quizás también, pero bueno, nada, estamos hablando aquí de niños. Y digamos que uno de los primeros criterios que yo podría mencionar acá es que el niño o niña ya está superando sus 11, 12 años, incluso 10 años, y sigue sin mejorar. Es decir, siguen sin poder dormir solos en su cuarto o con la luz apagada. Ahí ya vamos a preocuparnos, incluso esas edades son altas. A mí me han llegado ya papás entre 8 y 9 años y ya eso tiende a ser preocupante, pero bueno, como le dije en las anteriores investigaciones, es esperado que los niños en estas edades todavía lo tengan. Otra cosa acá es que ese comportamiento empiece a interferir el sueño de los niños
al menos por más de un mes. O sea, de verdad no logran conciliar el sueño si no están durmiendo con los papás o con la luz prendida. Ahí sí ya preocupémonos un poco más. Otro criterio podría ser que el niño empieza a evitar actividades diurnas, o sea, actividades en el día. También lo dije anteriormente, que los miedos empiezan a derivar a otro tipo de situaciones. Ya no quiero ir al baño solo, ya no quiero ir al cuarto solo, ya no quiero estar en ese sitio a solas sin luz, porque entonces ahora todo lo están asociando a solo, igual a oscuridad, igual a miedo, igual a tengo que estar con mis papás. No digo que los niños piensen así, pero es más o menos como las derivaciones que están haciendo ahí. Digamos que ya otro criterio acá es que empiezan a haber síntomas físicos. ¿Cómo físico? Los niños empiezan a tener jaqueca, empiezan a llorar intensamente, empiezan a vomitar, o de repente ya no quieren comer, o de repente ya tienen dificultades para respirar, o sea, se hiperventilan. Ahí ya es muchísima más preocupación. Y por último, que estos miedos ya pasen a terrores nocturnos. Digamos que los terrores nocturnos, tengo un video sobre eso y los invito a que puedan verlo y se dirijan acá a mi contenido para que vean que es un terror nocturno. Pero toca estar pendiente si el miedo ya empieza a derivarse a ese tipo de situaciones o comportamientos más regresivos. Es decir, ya tenían ciertos logros, empiezan a echar para atrás. ¿Cómo así, José? Digamos que enuresis no orgánicas en la noche o en el día, encopresis también en el día o en la noche. También tengo unos videos que hablan sobre esto, por cierto, los invito a que los vean. Pero acá ya si yo empiezo a ver que están sucediendo estos comportamientos, debo buscar ayuda profesional. Ahora, yo mencionando cada uno de estos criterios, también pueda que eso se esté debiendo a algún tipo de fobia específica, algún tipo de ansiedad generalizada, pero debo decirles que no se preocupen si llegara a ser algún tipo de estas situaciones. Esos tipos de trastornos o diagnósticos tienen muchos tratamientos para ser intervenidos de manera eficiente, y también si los comenzamos a trabajar desde la infancia, pues digamos que su desarrollo más adelante como niños o niñas va a ser mucho mejor. Ya llegamos al final de este video y me gustaría agradecerles siempre a las personas que se toman el tiempo de verlos, que ven que esto es una información importante para ustedes y para sus pequeños. Pero bueno, el miedo a la oscuridad, cuidadores, no es una debilidad. Debemos dejarle claro eso a todos, porque todos en algún punto hemos pasado por eso. Yo pasé por eso, probablemente el que está viendo este video lo pasó. Si no, bueno, tuvo otros tipos de miedo. Solo es una señal de que el cerebro del niño o niña está haciendo exactamente lo que debe hacer. Y su trabajo como adultos no es eliminarle los miedos, es enseñarlo a entenderlos y a atravesarlos. Y recuerden que hay que validar, hay que exponer gradualmente a los niños, hay que ponerlos a practicar respiración, en este caso con Tolai, no solo, no, porque si no se van a aburrir y no les va a gustar. Hay que tener en disponibilidad posiblemente objetos de transición que a los niños les guste también, y utilizar cuentos valientes que los niños se sienten identificados. No olviden todas esas estrategias que les estoy dando. Y sean pacientes, por favor, porque esto tampoco se da la noche a la mañana. Como les dije hace un momento, al menos yo en mi práctica clínica suelo estructurar estos planes de desensibilización de 2 a 3 meses. Eso puede ser agotador para algunos padres, lo entiendo, pero no hay que apresurar esto para evitar efectos rebotes. Y si este video les fue de muchísima utilidad, compártanlo con otros papás, otras mamás, otros abuelos, otras tías, para que puedan utilizarlo a su favor. Y como los invité anteriormente, acá no para de hacerlo, los invito a dejar en la caja de comentarios cómo le ha ido con su familia, con sus pequeños al aplicar alguna de estas sugerencias. Y si tienen algunas preguntas, yo con gusto se las respondo. Acá se despide José Antonio Calvo, cuídense mucho y hasta luego.